que viene del Perú, esta. El valor CPT. Ahí está. Transporte pagado. ¿Hasta dónde? Hasta La Paz. ¿Ok? Entonces tenemos el valor facturado más, obviamente, el Incoterm que tenemos que tomar en cuenta para calcular el valor CIF. El valor CIF de esta declaración es 134.386, que se suma el transporte más el seguro. Ok, muy bien. Les decía que esta es la declaración de importación. Adicionalmente, para poder entenderla, tenemos los documentos adicionales que están acá. ¿Sí? La página de documentos adicionales que establece los valores de compra, los valores de seguro, los valores de transporte y adicionalmente, si es que tuviera alguna certificación de origen, una certificación especial, una autorización especial. En este caso, tiene una acreditación de origen. Vamos a verla. Eva, buenas noches. Licenciado, ¿cómo está? Buenas noches. Hola. ¿Cómo estás? ¿De quién es esta autorización? Esto es... ¡Ay! Latinoamérica Integraciones de la... ¡Ay! Asociación Internacional de Integración. ¿Es la pantalla? Sí, sí, licenciado, estoy viendo la pantalla, pero Perú no es la revista, no es la Claro, andina. es el certificado de origen del Perú. Ah, ya. Ah, bueno, sí, sí. Pensaba que me estaba preguntando de qué grupo más o menos estaba entre la comunidad, se hacía parte de la comunidad. ¿La denominación cuál es? Barras corrugadas para construcción. Así es. Muy bien. Entonces tenemos el certificado de origen que da la posibilidad a que la importación tenga un desgravamen en el gravamen arancelario, ¿no? ¿Me lo puedes leer lo que dice, querido Carlos? La declaración de origen. Buenas noches, licenciado. Hola, Carlos. Sí, declaración de origen. Declaramos que las mercancías indicadas en el presente formulario correspondientes a la factura comercial número FE 02-014-8205 cumplen con lo establecido en las normas de origen del Acuerdo 2, Comunidad Andina, de conformidad con el siguiente desglose. Muy bien. Normas 3, decisión 416, capítulo 2, artículo 2, literal E. Ok. ¿Qué quiere decir esto, Carlos? La mercancía cumple con la certificación de origen, que el producto sea fabricado dentro del grupo de la comunidad andina. A ver. Entonces, como se ha producido dentro del territorio del Pacto Andino, entonces no cobramos el gravamen arancelario, ¿cierto? Sí, licenciado. Muy bien, Carlos. Te agradezco. Muy bien. Entonces hemos visto una liquidación de una declaración preliminar, o sea, original, perdón, respecto a una exención del GA porque tiene un acuerdo. ¿Ok? Si tuviera GA, le calculamos el gravamen arancelario y ya hemos hecho el cálculo en la anterior clase. ¿Alguna pregunta, chicos?
Buenas noches, licenciado. Hola, buenas noches. La consulta es, ¿cómo podemos nosotros saber si un certificado de origen o la factura o cualquier documento que venga del exterior es, ha sido emitida en realidad por el proveedor o por las instancias que correspondan del exterior? Porque a veces, por ejemplo, que nos mostraba, ¿no? A mí yo lo podría fácilmente interpretar de que ese documento lo puedo hacer yo en Excel, es tan simple, tan sencillo, no sé, entonces como que genera duda. Esa es mi pregunta, licenciado. Muy bien, Verónica, te agradezco la pregunta porque la verdad es que ya estás empezando a notar algunos temas donde será que le creo al contribuyente y es cierto, ¿no? Bueno, les comento, la aduana por concepto, ¿ok? Debe fiscalizar el 20% de todo lo que entra. ¿Ok? El 20% de todo lo que entra. En el Código Tributario existe un principio que se los voy a anotar. Se llama el principio de la buena fe. Se presume que el contribuyente está declarando lo correcto hasta que se demuestre lo contrario. Se presume en el Código Tributario, nuevamente, que la administración tributaria está ejerciendo sus facultades de control, fiscalización, verificación, ejecución tributaria, determinación, dentro del marco de buena fe. Por eso es que dentro de ese marco se fiscaliza el 20% de todo lo que entra en canal amarillo o canal rojo. Recuérdame, Helen, ¿cuál es el canal amarillo y rojo? Buenas noches, licenciado. Amarillo y rojo son las verificaciones. Rojo es verificación física y documental ¿Ya? de la mercadería, y el canal amarillo es la verificación documental. En algunos casos también, de acuerdo a la duda que tenga el técnico, también puede realizar la verificación física. Así es. Muy bien. Te agradezco mucho. Le vamos a mejorar un poquito a tu apreciación técnica, ¿ok? Vamos a llamarlo verificación documental y reconocimiento físico. Reconocimiento físico. Porque tú estás yendo al almacén a verificar ese tema. ¿Ok? Muy bien. Perfecto. Después, la apreciación es correcta. Entonces, el 20% de todo lo que entra se revisa. ¿Ok? Muy bien. Vamos. Antes de que, bueno, se genere la unidad de recaudaciones en la que yo formo parte, ¿ok? La aduana solo conocía la recaudación en efectivo. Sin embargo, las instituciones públicas, las empresas estratégicas, hacen sus pagos en valores. Muchas veces las declaraciones de importación quedaban un poco descalzas respecto al pago, porque si bien determinaban un tributo aduanero, no estaban ligados necesariamente a un pago. Es por eso que en el sistema Suma creamos un sistema integrado que lo hemos denominado cuenta corriente. Una cuenta que establece débitos a favor del contribuyente, vale decir, cuentas por cobrar a favor del
del fisco, que son del contribuyente, y cuentas por pagar del contribuyente o cuentas por cobrar del fisco. La idea es que en una declaración el balance de las deudas a favor del fisco y los créditos a favor del contribuyente se balanceen. Por eso se llama un balance, que lo hemos denominado cuenta corriente. ¿Ok? Todas las declaraciones de importación tienen un nivel de cuenta y subcuenta. En este ejemplo que les estoy mostrando en pantalla, ustedes van a ver que, el número de cuenta está en plomo y el número de subcuenta está en blanco. Empezamos. Decimos que el contribuyente nos debe, ¿sí?, un impuesto total de 35.516. Pero de los 35.516 se han pagado solamente 13.439, como está acá, para que lo puedan ver. ¿Qué es esto? ¿Qué número es este acá? Por favor, Gabriel. Hay un número acá. ¿Qué número es? 100. Hola, Tisha, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo están? Dicen buenas noches. Estás más atenta que Gabriel. Muy bien. Entonces, esos 100 pesos, ¿qué es, Tisha? Lo que debe pagar el contribuyente. Sí, pero Formulario, licenciado. 100 pesos. Ah, sí, pesos bolivianos. Pero no está en ningún impuesto. Es el formulario, licenciado. ¿El formulario de qué? El formulario Sigunea, si no me equivoco. El uso ¿Puede ser el uso del sistema, licenciado? formulario, exactamente, querida Helen. El uso del formulario, el derecho que tiene el operador de usar el sistema SUMA. Nosotros cobramos por usar el sistema SUMA. 100 bolivianos. Antes les comento, a manera de anécdota, teníamos unas carpetas codificadas que vendíamos a las agencias despachantes de aduana. La Asociación de las Agencias, que es la Cámara Nacional de Agencias Despachantes o de despachantes regionales, compraba cierta cantidad de carpetas que costaban, creo, 50 bolivianos y las revendían hasta en 150 bolivianos. Un negocio fantástico. Posteriormente la aduana vio que ya no era conveniente las carpetas físicas, porque la documentación, como vamos a ver ahora, son carpetas digitales. Se maneja todo en sistema. Entonces ya no existe la necesidad de tener carpetas físicas. Entonces, para no perder este ingreso que va en función a la aduana nacional, que se los voy a explicar cuando veamos el tema de los códigos de conceptos de pago, es que el operador ya no utilice carpeta física. Pero, por usar el sistema informático, les cobramos 100 pesos, mis queridos alumnos. Claro, Freddy. Fernando, ¿está claro? Freddy, ¿está claro? Gabriel, ¿está claro? Sí, licenciado. Muy bien, Gabriel, te agradezco mucho. Bueno, entonces, tienen que saber que la aduana nacional tiene ciertos cobros específicos
de importes a favor del fisco exclusivamente. ¿Ok? Muy bien. Gravamen arancelario. ¿Cuánto tengo en la cuenta, en la subcuenta, querida Carla? Ahí está la subcuenta. Licenciado, 13.439 Dime, querida Carlita, bolivianos. ¿cuánto tengo en exoneración? 13.439. Muy bien. Como esta mercancía tiene certificado de origen, le estoy exonerando, ¿qué cosa? El gravamen arancelario, ¿cierto? Sí, sí, licenciado. Sigo, impuesto al valor agregado, 20.077, ¿ok? Que ya tengo pagado el uso de formulario, ¿sí? Y por lo tanto, el pago que estoy haciendo es de 20.077. Entonces la cuenta, sumados saldos, sale 0. ¿Y por qué es importante que salga 0, querido Gabriel? ¿Por qué crees que es importante que salga 0? Porque hay un convenio, Más allá, Verónica. un acuerdo. Verónica, ya el convenio y lo hemos hecho valer con el neteo del gravamen arancelario. ¿Por qué es importante que en el neteo salga 0? Licenciado, porque con eso validamos que nosotros no le debamos al fisco y que el fisco no nos tenga ninguna deuda tampoco con el contribuyente. Muy bien, Valkyrie. Muy bien. Anótense esto, queridos alumnos. En el tema aduanero, la mercancía es prenda preferente. ¿Ok? ¿Qué decimos como prenda preferente? Que el objeto por el cual tú estás pagando tributos es una mercancía. Algo que está ingresando a territorio nacional y se va a volver mercadería. Diferencia entre mercancía y mercadería, Himbert, ¿cuál es? Licenciado, buenas noches. Hola. Bueno, la mercancía es lo que llega el artículo a la aduana. Todavía no sin pagar los tributos, estando dentro, y la mercadería ya es lo que sale afuera. Mercancía es lo que está antes de nacionalizar, mercadería lo que está nacionalizado. Nunca se olviden eso, queridos alumnos. Gracias, Himbert. Muy buen aporte. De nada, licenciado. Entonces, quiere decir que en este ejemplo que les estoy dando, no existe un balance ni a favor del fisco ni a favor del contribuyente. Si es a favor del fisco, esa mercancía no sale. No sale. Porque la mercadería es prenda preferente. ¿Ok? Prenda preferente. Entonces, si ustedes hacen un recuento de la cuenta corriente para que pueda dar levante. ¿Qué quiere decir levante, Eva? Es cuando ya podemos retirar nuestra mercancía, si más no me equivoco. ¿Cuál es la diferencia con pase de salida? Ay, no recuerdo, licenciado. No te preocupes. Estamos aquí para aprender. El levante informático es cuando la declaración de importación ha cumplido todas las condiciones técnicas y el técnico aduanero, el funcionario de la Aduana Nacional de Bolivia, ahí está mi credencial de la Aduana Nacional, ¿sí? Hace el levante informático. Dice, esta mercadería es correcta. Le hace el clic.
Eva, pasas al concesionario donde está tu mercancía, que ya se ha vuelto mercadería por el pago de tributos, y tú le solicitas el pase de salida, mostrándole el levante informático de la declaración de importación, Eva. Una consulta, licenciado. Tú sacas... Verónica, dime, por favor. En el momento cuando un importador, cualquier importador, puede declarar sus, obvio, hacer valer su póliza, ¿en qué mes tiene que hacer reconocer su póliza? ¿En la fecha de aceptación o en la fecha en que ha pagado los tributos? Bella pregunta, Verónica. Porque puede variar en 2 días y puede ser 31 de octubre y puede ser 1 de septiembre. Totalmente de acuerdo, Verónica. Me encanta la pregunta porque tiene un tema que yo quiero tocarles ahora. Porque a mí Verónica, me ha tocado pasar, digamos. Ayúdame y con cómo esto. lo tenía que evaluar, digamos. Ayúdame con esto. ¿Cuál es la fecha de aceptación? Vero. 30 de diciembre del 2019. Primera consulta. Ayúdanos, por favor, Weimar. Weimar, ¿estás ahí? Sí, Lice. Muy bien, Weimar. Genial. Me encantan los miércoles. Los veo más activos y con más energía. Me encantan. Weimar, 30 de diciembre. Primera fecha, ¿ok? Estás ayudando a la Vero. Vamos a ver cuándo se ha pagado esta declaración. ¿Ok? Ya. Esto se llama, Weimar, un documento de pago. ¿Ok? Acá nos dice cuándo se ha pagado la declaración de importación. Vamos a ver acá, ver recibo. Vamos a ver que la declaración de importación se ha pagado ¿cuándo, Weimar? Vamos a ver, espérame un segundo, el recibo. Ahí está el recibo. Weimar, ¿cuándo se ha pagado? 31. El 31. De diciembre. El 31. ¿Cuándo se ha de validado? diciembre. Dicen, pero puede haber 2 temas, en el sentido de que, si bien en el momento de aceptación se está pagando los tributos y todo eso, puede haber el momento donde se le está el pista, no sé, le va a decir de que no le correspondía ese monto. Totalmente de acuerdo, Verónica. Totalmente de acuerdo. De que según el aforado y era... Pregunto, Vero, ¿perdón? ¿va a variar la fecha de validación? Obvio, a eso me voy. No va a variar. No varía. No, pero cuando va a pagar, Ojo, uno es la fecha de aceptación y otro es la fecha donde... muy especial. Una cosa es la fecha de validación, que en la anterior clase yo les comentaba que es la fecha en la que se consume el hecho generador, en la que nace la obligación tributaria aduanera, ¿cierto? Esa fecha, querida Verónica, no cambia nunca.
A lo que me, Esa a lo que fecha, me voy, le dicen es cuando vayan a impuestos y quieran hacer válido su póliza, ¿qué fecha vamos a tomar en cuenta? De muy bien. validación. ¿El primer pago, que ¿Quién ha sido obvio quién en la decía fecha de aceptación, o el importación? segundo pago cuando el PISTA ha dicho, no, aquí no corresponde el valor FOB y la ha sumado unos La $2,000 más, y ha Pero, sido en otro mes? ¿Cuál totalmente. vamos a tomar en cuenta? Ahorita te contesto. ¿Quién me decía de fondo la fecha de la declaración? Yo, licenciado, la fecha de validación es la que se toma para impuestos, para las declaraciones de impuestos. ¿De dónde sacas eso, querida Valquiria? De la normativa, licen. ¿Cuál normativa? Uy, no recuerdo exactamente, pero sí sé que es la fecha de validación, que sería en todo caso en la DIMA ahora la fecha de aceptación y no ¿Esa así la fecha del pago. impuestos o de la aduana? No, de impuestos, licenciado. Excelente. Hay dos resoluciones que yo sepa. Una es, antes se tomaba en cuenta la fecha de aceptación y ahora se toma en cuenta la fecha donde se ha pagado. Muy bien, Verónica. Excelente. La verdad es que muy interesantes las consultas, porque realmente esas son las consultas prácticas que nos van a empezar a surgir en la medida de este curso. ¿Ok? Impuestos. Normativa tributaria. Vámonos a recordar la normativa de la gestión 2016. Voy a irme a la resolución 21. ¿Qué dice Vero? La normativa 21 del 2016, sistema de facturación virtual. Muy bien. Ay, perdón, se agrandó. Vamos al final. Doctor Landa, ¿me está escuchando? Ok. Vamos a el libro de compras, ¿ok? Vamos a la fecha de la factura. Vamos a ayudarme, la fecha de la factura. Está en el factura original, Ok. donde dice punto 12. Muy bien, punto 12, ¿ok?
Dice condicionar la fecha de emisión de la factura original. ¿Ok? Estamos hablando de... no, las notas de débito crédito. Vamos a la estructura de compras. Aquí está, compras estándar. Fecha de la factura. Ahora sí, aquí está. Léemelo este dato, por favor, Verónica. Dice fecha de la factura DUI, ¿sí? Dato. Esto que estoy sombreando. Dato de la fecha de emisión de la factura o fecha de validación consignada. O fecha de validación. Ya. Obvio, dato de la fecha de emisión de la factura o fecha de validación consignada por la aduana nacional. Así es. Tú puede ser que hayas pagado un reajuste que vamos a ver en próximas clases. Puede ser que hayas pagado otras situaciones. Pero la fecha de validación, mi querida Verónica, no se mueve. No se cambia. Pero le dicen, según impuestos, hay una resolución donde han cambiado eso justamente. Sí, es la resolución, si no me equivoco, la resolución 16. ¿Sabes por qué te lo digo, Vero? Porque hasta antes de esta resolución, este párrafo se denominaba con la fecha de pago de la DUI. Pago. Sí, eso es más coherente, creo, pero... parecería coherente. La normativa de impuestos también hay dos resoluciones. Una que yo sepa que aceptan la validación cuando se acepta la importación. Y la otra resolución es donde dice de que vamos a aceptar en la fecha de pago. Sí, hasta antes de esta. ¿Ok? ¿Qué data tiene esta resolución, querida Helen? Perdón, Lick. Dame un segundito. Esta resolución es del 1 de julio del 2016. Esta resolución normativa de directorio, queridos alumnos, fue impugnada por YPFB. En una reunión con el Ministerio de Economía fuimos a defender esta posición, la Aduana Nacional, el Servicio de Impuestos Nacionales, contra YPFB, en el que se determinó que por prelación jurídica el impuesto al valor agregado es un impuesto de carácter devengado, no de efectivo. Quiere decir que no siempre en la fecha en que tú gestionas la obligación tributaria es la fecha de pago. Puede ser que la fecha de pago sea de mucho después. ¿Ok? Y por eso vamos a ver una cápita especial en este módulo que se llama fechas de vencimiento. Hasta la gestión 2016, vale decir, hasta el 30 de junio del 2016, se tomaba en cuenta la fecha de pago de la DUI. A partir del 1 de julio del 2016, se toma en cuenta el pago de la validación de la declaración. Preguntas, mis queridos alumnos. Helen, ¿quedó claro? Sí. ¿Y qué pasa, licenciado, si ha habido casos donde se hizo la validación de una DUI en el sistema antiguo, ¿no? Y lo pagaron o el importador sufrió tantos percances que lo pagó después de 3 años? Por eso se cobra el tema de deuda tributaria, que vamos a ver a continuación de este análisis que estamos haciendo a la declaración. Pero le dicen, ¿para qué mes y para qué año se
le correspondería tener su crédito fiscal al importador o al contribuyente. Este ejemplo, Verónica, te pongo el caso de que se validó el 31 de diciembre, ¿ok? Ya. Y se pagó el 3 de enero del 2000. Claro. ¿La factura es para enero o para diciembre, según tú? Según yo, donde ha pagado los tributos. Ok, según ¿Dónde ha desembolsado? Según impuestos. Puede ser que la póliza se haya aceptado 31 de diciembre y se haya pagado los tributos el 2 de enero. Esa es mi duda, la verdad. Esa es mi duda, porque al momento de aceptar ya están pagando los tributos, ya están aceptando. Verónica, ahí está. ¿Para qué mes va a ser? Verónica, ahí está. ¿Por qué? ¿Perdón? Ahí está tu respuesta. Validación. Entonces, licenciado, aunque sí, no la hayas pagado, Helen, aunque no la hayas pagado la DUI, aunque tú no hayas pagado la DUI, tienes el derecho de acreditación de crédito fiscal en la fecha de validación. Aceptación así, ¿no? Sí. Validación. Muy bien, Verónica, tú has tocado un tema normativo que se llama aceptación. El tema de validación viene por un tema informático del sistema que se llama validación. Gracias, Lisa. ¿Lo ve? Entonces, Verónica, hazte cargo de esta norma para poder determinar el crédito fiscal en tu empresa. ¿Ok? Ojo, visiten la página de Impuestos Nacionales, van a ver la impugnación de impuestos al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de esta norma. Un sujeto llamado Jorge González les dijo que el IVA era devengado, entonces no podían tomar el crédito en la fecha de pago, porque eso era distorsionar normativamente la norma, o sea, normativamente el impuesto, perdón. Fuimos a debate, o sea, nos impugnaron esta norma. El Ministerio de Economía dijo, es correcta la apreciación de la aduana respecto a la fecha de validación de la declaración, en el entendido que el IVA es un impuesto devengado. No es un impuesto efectivo. ¿Ok? Y ahí está la normativa que ayuda a lo que les estoy diciendo. Ahora, alguien me preguntaba, ¿pero qué pasa si pago 3 años después? ¿Qué pasa si pago una semana después? ¿Qué pasa si pago 20 días después? O sea, ¿me tienen que hacer valer? No. Para eso existe el artículo 47 del Código Tributario que establece la deuda tributaria, que es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, creo que también muy aparte de que 3 años después para una mercancía ya no puede estar como depósito aduanero. Muy buena pregunta, Verónica. O sea, quiero que haga una diferencia. La mercancía solo puede estar en depósito, como dice Verónica, de manera muy atinada, solo 60 días en depósito. Sí. Pero ojo, quedan activas las actividades de fiscalización, verificación, control de la administración tributaria, que de acuerdo al Código Tributario exigen un tiempo de 8 años posteriores a la fecha de validación de la declaración. ¿Qué pasa después de 5 años si te fiscaliza a la aduana nacional? ¿Tú vas a decir que ya no es competente? No. Tú vas a decir... Tienen 8 años de prescripción. Tú vas a decir que, Verónica, que ya has presentado el libro de compras y ya no puedes tergiversar la información. 5 años. Esto se activa. Aún así, 5 años pueden fiscalizar. Más. Cuando es 8 años, ya no.
8 años. Ahí prescribe y ya no tiene la competencia ni la aduana ni ninguna entidad fiscalizadora. En realidad no cualquier entidad fiscalizadora. Vamos a hablar, querida Verónica, de las administraciones tributarias. Impuestos, la aduana y las honorables alcaldías municipales son los 3 administradores tributarios que están regidos bajo el Código Tributario, Ley 2492. ¿Ok? Muy bien, 8 años. Entonces, contestando a la pregunta de Helen y yendo realmente a lo que nos interesa, vamos a establecer lo que es la deuda tributaria. Yo tengo la posibilidad, la suerte, la gracia de estar en esto antes de este código tributario, que no es tan nuevo, que ya tiene más de 10 años. Dentro del código tributario y las expectativas que se pretenden del código tributario respecto a la deuda. Después de 13 años de establecer la deuda tributaria, el Ministerio de Economía, a través de la Ley 812, establece una nueva forma de concebir la deuda. Antes, la deuda tributaria era concebida como el importe que debe pagar el contribuyente, sujeto pasivo, tercero responsable, después de validada la declaración, después de que se produzca la obligación tributaria. La ley 812 de la gestión 2016, específicamente del 1 de junio del 2016, establece que la deuda tributaria es el importe que debe pagar el contribuyente en unidades de fomento a la vivienda, más intereses. Y adicionalmente establece que no debe entenderse una actuación de la administración tributaria para que el operador contribuyente sujeto pasivo tenga la posibilidad del pago. Mi pregunta, Fernando, es ¿qué entendemos por las UFBs, las unidades de fomento a la vivienda? Si no está Fernando, está Freddy. Si no está Freddy, está Himbert. Si no está Himbert, está Carla. Si no está Marcelo, está Noelia, está Tisha, Virginia. Por favor, los quiero escuchar. No sabría responderle, licenciado, el tema de UFB. Unidades de fomento a la vivienda, por favor. Gracias, Fernando, por... Dicen, ¿puedes repetir la pregunta, por favor? ¿Qué entendemos por unidades de fomento a la vivienda? Bueno, es un tipo de cambio donde en sí Bolivia ha sacado para fomentar la moneda boliviana. Muy bien. ¿Está tu cartera cerca, Helen? ¿Tu cartera, tu billetera? Sí. Ok. ¿Tienes 100 UFB en tu billetera? ¿Hay 100 UFBs? ¿Un billete de 20 UFBs? ¿Una moneda de una UFB? Cuéntenme. ¿Hay? Disculpe. Hola. Les decía, ¿hay en sus billeteras una moneda de una UFB, un billete de 50 UFBs, un billete de 100? No, Lice. No hay. No. Más que un tipo de cambio, Lice, yo creo que sería un índice de precios. Ahí está, me gusta más. Me gusta. Pero que ahora está bajando, creo. Ahora está bajando. Luego, antes ha empezado a subir, gracias a Dios, porque nos ocurrió un quilombo jodido. había un tiempo donde estaba bajando y si no me equivoco era en los 3 últimos periodos. No, el 11 de diciembre. El 11 de diciembre empezó a bajar hasta el 5 de enero. Sí, la verdad. Nos causó un problema medio jodido en impuestos y en la aduana.
Pero bueno, les voy a comentar en un momento. Las UFBs, más que un tipo de cambio, que le podemos llamar un tipo de cambio, ¿ok? Es una relación del valor del boliviano respecto a un valor que tiene la unidad de fomento a la vivienda. ¿Sí? La unidad de fomento a la vivienda, ¿sí?, está basado en los índices de precio al consumidor. Lo calcula el Banco Central de Bolivia y lo publica las UFBs el Instituto Nacional de Estadística. ¿Ok? Entonces, ustedes tienen unidades de fomento a la vivienda en base a los índices de precio al consumidor. Querida Vania, ¿qué significa para ti los índices de precio al consumidor? En sí sería, licenciado, todo lo que los productos básicos. Muy bien. Sí, eso. Productos básicos de la canasta familiar que establecen el índice de inflación del peso boliviano respecto a una unidad que ellos han visto que es una unidad fuerte, que ya no es el dólar desde el año 2002, sino es la unidad de fomento a la vivienda. Como bien decía una compañera, estas unidades de fomento a la vivienda el 11 de diciembre empezaron a bajar porque se vio el tema de la afectación de la economía en la canasta familiar. Desde enero empezaron otra vez a subir y bueno, tuvimos algunos temas y algunos detalles en algunas cosas que les voy a comentar para el cálculo de la deuda tributaria. Entonces, la deuda tributaria, mis queridos alumnos, es el importe que debe pagar el contribuyente fuera del plazo de vencimiento de la obligación tributaria. Si tú tenías el plazo para pagar el 3 de enero y lo pagas hoy día, 27 de enero del 2021, tú tienes que pagar un recargo a tu tributo omitido para que tú puedas pagar actualizada la deuda tributaria, que es uno de los temas más importantes. Antes, la deuda tributaria tenía este comportamiento que los muestro acá, que el tributo omitido en unidades de fomento a la vivienda, ¿por qué lo vuelvo en unidades de fomento a la vivienda? Para que mi impuesto, ¿ok? Que mi impuesto, querida Verónica, sea actualizable a la fecha que estoy pagando el impuesto. Más, porque aquí tiene un más, ¿sí? Una multa que puede ser de diferentes formas, que ahorita en este curso vamos a evaluar las multas que tienen que ver con la deuda tributaria. Pero les agregábamos más multas y no en todos los casos había multas. El año 2016 se nos cita impuestos nacionales a la aduana nacional a poder revisar este concepto de hacerlo un poco más amigable, porque la deuda tributaria se estaba comiendo a las empresas. Las deudas por impuestos eran demasiado onerosas para las empresas. Máxime cuando ustedes ven acá que la tasa de interés estaba elevado, lo cual decía que los intereses forman parte del capital, vale decir que estamos cobrando intereses sobre intereses. Cuando los intereses están elevados a un exponente, mis queridos alumnos, quiere decir que el interés forma parte del capital, se calcula el nuevo interés, sobre ese capital más interés, se calcula más interés. Sobre ese, se calcula interés más el capital, más el interés 1, más el interés 2, más el interés 3, otra vez interés. Ese es el interés que llamamos compuesto. Cuando las instituciones comerciales, llámense bancos, instituciones financieras, tenemos lo que se llama interés simple. Capital por interés por tiempo en una función lineal. Acá hablamos de una función exponencial. Se revisa esto, no podemos retroceder en la forma de cálculo de intereses.
y determinamos que la deuda tributaria es el impuesto más el interés. La sanción se cobra, sí se cobra, pero en circunstancias bien peculiares, en circunstancias súper específicas. El interés se va a cobrar siempre con el mantenimiento de valor. Tenemos una fórmula para el interés que es el tributo emitido por 1 más la tasa de interés entre 360 elevado a la n menos 1. ¿Ok? Si bien estamos calculando el interés de la misma forma, tenemos un tema un poco interesante sobre el cálculo. Vamos a alentar, mis queridos jóvenes, mis queridos alumnos, vamos a alentar al contribuyente, sujeto pasivo, tercero responsable, que me pague su deuda lo más rápido posible. Voy a castigar al contribuyente que tarde más en pagarme. Querida Mireya, ¿estás en línea? Buenas noches, licenciado. Ayúdame, por favor. Me vas a ayudar con los próximos cálculos. Saca tu celular, calculadora, lo que tengas a mano, por favor. Ayúdame con los siguientes cálculos, ¿ok? Muy bien. Ya. Vamos a cobrar intereses al contribuyente más suaves, más benignos, más interesantes, más bajos, cuando la mora del contribuyente sea más pequeña. En la medida que esta mora vaya creciendo, vamos a cobrar más caro el interés. Primera regla. 4%. Si tu mora, o sea, si el plazo para pagar tu impuesto más el mantenimiento más el interés no supera 4 años desde la fecha de vencimiento de la obligación tributaria, vamos a cobrar un interés constante del 4%. Antes, querido Carlos, léemelo esto, por favor. ¿Qué decía? Esta partecita que te estoy señalando. No veo, licenciado. Ya. La tasa anual de interés R, a la que se está constituida por la suma de la tasa anual de interés activa promedio para operaciones en unidad de fomento de la vivienda UFBs y UFB, publicada por el Banco Central de Bolivia, incrementada en 3 puntos, R igual IUFB más 3, que rija el día hábil anterior a la fecha de pago. ¿Qué pasaba? Antes de esta ley 812, el Banco Central publicaba la tasa de interés arbitrariamente. Y a esa tasa de interés le teníamos que sumar 3 puntos. Y teníamos que cobrar la tasa de interés que regía el día hábil anterior a la fecha de cálculo. Por darles un ejemplo, para febrero del 2005, o 2015, perdón, el Banco Central sacaba una tasa de interés del 12%, más 3 puntos era del 15% la tasa de interés. Entonces calculabas la deuda tributaria del contribuyente al 15% y resultaba que debía 20,000 pesos. Al mes siguiente, el Banco Central volvía a hacer el recálculo del interés y sacaba una tasa del 8%. Más 3 puntos era el 11%. Ya no debía los 20,000. Al próximo mes debía solo 18,000.
O pasaba al revés, que el Banco Central se le ocurría sobre la base de los cálculos que hacía, que el próximo mes la tasa de interés era del 18%, más 3 puntos era del 21%. El contribuyente ya no debía 20,000, debía 21,800. Entonces, tú no sabías cómo iba a ir la tasa evolucionando el mes a mes. Con la ley 812 decimos que si tu mora no supera los 365 días por 4, mi querida compañera que me estaba ayudando, 365 por 4 es ¿cuántos días? $1,460. Si no supera los 1,460, quiere decir que voy a cobrarle una tasa única del 40%. Ojo, a partir del primer día del 5º año hasta el último día del 7º año, año 5, 6 y 7, si te pasas la deuda, te voy a cobrar el 6%. ¿Cuánto es 365 días por 3? 1,095. Gracias, Mireya, 1,095. O sea, si tu deuda supera los 1,460 más 1,095 días, entonces te voy a cobrar un interés del 6%. Si mi mora es mayor a los 8 años, a partir del primer día del 8º año, la deuda se calcula un interés de ¿cuánto? Del 10%. Vale decir que el interés se cobra por tramos, mis queridos alumnos. Vale decir que los primeros 4 años todos tienen el derecho de que se les cobre el 4%. A partir del primer día del 5º año, adicional a este 4%, debo cobrar 6% por los días que han caído en este periodo. Si mi deuda supera los 4%, supera mi 6%, vale decir que ya está en el 8º año de mora, voy a calcular el 10%. A esto, mis queridos jóvenes, lo llamamos el trameaje de intereses. Los intereses se cobran por tramos. ¿Ok? Vamos a ver cómo funciona. Para calcular la deuda tributaria, vamos a seguir ciertas reglas. ¿Ok? Saquen un screenshot, saquen una captura de pantalla, lo que ustedes quieran, mis queridos alumnos. Vamos a calcular una deuda de 12,559 bolivianos que debían ser pagados el 5 de enero del 2017 y se pagan recién el 25 de enero del 2021. ¿Ok? Cuya fecha de validación de la declaración de importación se produjo el 2 de enero del 2017. ¿Ok? Su fecha de vencimiento de acuerdo al código, de acuerdo al importe, de acuerdo a la declaración, es 3 días de vencimiento de pago. Por eso se calcula del 5 de enero del 2017 al 25 de enero del 2021. Freddy, ¿qué tipo de cambio tengo en la fecha de vencimiento? Buenas noches. El 2.17369. Por cada unidad de fomento a la vivienda, el tipo de cambio en bolivianos es 2.17369. Ayúdame, Gabriel. ¿Cuánto es el tipo de cambio de la fecha de pago?
2.35841. Por cada unidad de fomento a la vivienda, la fecha de pago es 2.35841. Querida Eva, ¿cuántos días de mora han pasado? 1481. La compañera que me estaba ayudando para mis límites, 4 años por 360 días, ¿cuánto? 365 días, ¿cuánto era? $1,460. Muy bien. 1460. 1460. ¿Sí? ¿Es menor o mayor a 1481? Menor. 1481 es mayor. Sí, sí. ¿A ver? Ok. Sí, sí. Tengo que calcular la deuda al 4 o al 6%. Una parte al 4 y una parte al 6. ¿Ok? Pasos para calcular la deuda tributaria. Vamos a hacer un cálculo a menos tiempo para la siguiente clase, pero lo que quiero explicarles es los días y con eso vamos a terminar. Los pasos para calcular la deuda. Calculo el número de días de mora, calculo como paso 2 el impuesto, lo vuelvo en UFBs. Tercer paso, utilizo la fórmula. Y cuarto paso, como la fórmula me va a dar en UFBs, calculo el importe que debo pagar en bolivianos. ¿Ok? Muy bien. Ahí está la forma de cálculo que yo he hecho a los días de mora. El contribuyente, fíjense acá, por favor, ayúdame, Beibar, con esto. El contribuyente debía haber pagado el 5 de enero del 2017. Sí. Al 31 de enero del 2017, según yo, son 26 días. ¿Cómo llegamos a los 26 días? La norma dice que debes calcular los días de mora desde el día siguiente de vencido el vencimiento de la obligación tributaria. Quiere decir que si tenías hasta el 5 de enero para pagar, ¿desde cuándo empiezas a contar? Desde el 6. 6, 7, 8, 9, 10. Ahí hay 5. Más 10, ahí hay 15. 15. Más 10, ahí hay 25. Enero tiene 31 días. Entonces, cuentas uno más, es 26 días. 26. ¿Ok? Febrero tiene, según yo, 28. Porque febrero nunca tiene 31 ni 30 días. ¿Qué lo llamamos febrero, querida Mayra? Ah, Mireia, perdón. ¿Qué le llamamos a febrero? Tisha, ¿qué le llamamos a febrero? Carla, ¿qué le llamamos a febrero? Marco, Noelia, Freddy, Eva, ¿qué le llamamos a febrero? ¿Por qué es un mes tan atípico? Mireia, ¿puede tener 30 días febrero? No, licenciado. ¿Cuántos máximo tiene? 29. Muy bien. Aquí yo estoy diciendo 28. ¿Ok? Marzo 31, abril 30, mayo 31, junio 30, julio 31, agosto 31, septiembre 31, todo el 2018 365, todo el 2019 365, todo el 2020 365, total de la deuda
total, perdón, de la N, 1481. Ahora fíjense. Mireya, Carla, Freddy, Eva. Mireya, de memoria. ¿Cuántos días en enero? Mireya. 31. Junio. 30. 30. Marzo. 31. Diciembre. 31. 31. Laura, ¿estás ahí? Sí, licenciado, buenas noches, aunque con problemas con mi red. No, tranquila. Septiembre, ¿cuántos días tiene? 30, Julio. 31. Agosto. 30. ¿Perdón? Agosto 30. ¿Aló? Laura, agosto 30 o Mireya, agosto 30. 31 agosto. 31. 31. Voy a enseñar un truco para ir terminando la clase que a veces me decía, puta, ¿para qué lo enseñas? ¿No? Pero decía, es más interesante, ahora es fundamental. Hagan todos el puño izquierdo como está en la filmina, el puño izquierdo. Regálenme su cámara, por favor, que hagan eso, por favor. ¿Sí? Para ver que están vivos. Muy bien. Hagan esto sus manos. Muéstrame sus manos, no les voy a ver nada, ¿ok? Si están en pijama, no hay lío. Ok, hagan esto. Hagan el puño así, el izquierdo, ¿ok? Y miren, empezamos a contar de acá. Enero. El huequito, febrero. Nudillo, marzo. Abril, mayo, junio, julio. Y repetimos, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Todos los meses que caen en los nudillos son días que tienen 31. Los días que caen en medio son días que tienen 30. Viejo truco de los abogados, viejo truco de los contadores para contar los días. ¿Ok? En realidad me lo enseñó esto un abogado. ¿Ok? ¿Alguno sabía? Levanta la mano al que no sabía. Ah, genial. Buenísimo. Me encanta Valkyria cuando empiezo a enseñar algo de alguien. Antes, como les decía, era de saber. Ahora es fundamental porque si han visto la norma, dice hasta el primer día del 5º año, hasta el último día del 4º año. A partir del primer día del 7º año, entonces tenemos que calcular los días de manera exacta. ¿Ok? Exacta. Por eso es que hacemos este cálculo. Para poder avanzar el primer ejercicio, voy a modificar un poco el ejercicio para que ustedes tengan un interés del 4%, que es básicamente lo que vemos hoy en día. Pero vamos a hacer ejercicios con el 6 y con el 10%, ¿ok? Quiero que se queden con esto. Primero, que la deuda tributaria se calcule en unidades de fomento a la vivienda, que las unidades de fomento a la vivienda son factores de conversión del boliviano, de la UFB respecto al boliviano, por las medidas de inflación que provee el índice de precio al consumidor del Instituto Nacional de Estadística. Segundo, la deuda tributaria se cobra sobre días calendario, vale decir, días que son exactos en los meses que estamos viendo. Solo para terminar, querida Noelia, por favor dime, ¿a qué llamamos un año bisiesto? Cuando febrero tiene 29 días, licenciado. ¿Por qué tiene 29 días, querida Valkyria? ¿Por qué no tiene 30? ¿Por qué no tiene 36? ¿Por qué no tiene 27? ¿Y cada cuánto
¿Cuántos años cuentas, Valkyria, ese 29? No sé si me equivoco, Licen, pero es cada 4 años. 4 años. ¿Por qué no cada 6? Cada 8. Valkyria, la Tierra gira en 365 días y 6 horas. Al cabo de 4 años, por 6 horas se calcula un día más. Cada 4 años, exactamente, febrero va a tener un día más. Y como les decía antes, me decían, oh, qué interesante, pucha. Qué interesante. Qué bárbaro. No, no, no. Hoy, si tú no calculas eso, puede ser que tú estés calculando mal el interés de una deuda tributaria. Solamente para terminar, la persona que me estaba ayudando con mis cálculos, por favor, ¿quién era? Creo que ya se durmió. ¿Quién estaba ayudando con los cálculos? Ah, muy bien. Decíamos, 1460 era el equivalente de 365 días por 4 años, que era el primer tramo de la deuda tributaria. Cambiemos esa parte, por favor. Vamos a decir que el primer tramo de intereses mide 1461 días. Este primer tramo mide 1461 días. Porque siempre cuando calcules deuda tributaria más de 4 años, vas a encontrarte que uno de esos años tiene siempre un año bisiesto. La segunda regla lo vamos a dejar en 1095 días. Y la tercera regla va a ser la sumatoria. Esto lo vamos a llamar A, esto lo vamos a llamar B. El 10% va a ser la sumatoria de A más B más 1. Porque a partir del primer día del 10º año, nosotros vamos a calcular el interés del 10%. Vamos a hacer ejercicios la próxima clase. Tráiganse sus calculadoras científicas. Si le traen sus celulares, bárbaro. Podemos hacer con celulares, calculadoras científicas, con lo que ustedes quieran. Si eres abogado, eres administrador, eres gerente, no importa. Podemos calcular igual la deuda, porque es una de las partes más importantes de este módulo, el cálculo de la deuda tributaria, para ver que lo que estás pagando sea lo correcto, siempre lo correcto, ni más ni menos, ¿ok? Señores, que tengan una bendecida noche, nos vemos el día viernes, ¿sí? A las 7:30 de la noche. Mil disculpas, hoy tenemos una reunión con el Ministerio de Economía, por eso un poquito me he atrasado en la entrada. Sin embargo, el día viernes vamos a empezar puntuales, ¿ok? Les agradezco mucho, que tengan una buena noche. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Gracias, buenas noches, licenciado.